Programa 44. Combustiones. En este programa identificaremos que la combustión es una reacción de oxidación. Bienvenidos de nuevo. Hoy conoceremos algo más sobre las combustiones. Todos hemos observado una combustión alguna vez. ¿Por qué una vela es capaz de generar y mantener una flama? ¿Qué reacción química ocurre? En la era prehistórica, las personas que elaboraron pinturas rupestres en las cavernas se alumbraban con velas de tuétano. La primera lámpara de la historia fue un hueso de animal. El combustible era la grasa del tuétano. Estas velas, al quemarse, no dejaban rastros de humo. Recuerdo una película en la que aparecía un salón lleno de candelabros. Luego llegaba un mayordomo muy estirado y con una pequeña cucharilla especial apagaba todas las velas evitando soplar. Supongo que si se ponía a soplarle a cada vela, se hubiera desmayado. Me gustaría saber por qué se extingue la flama cuando le colocamos algo encima. Otra cuestión interesante es saber por qué se produce humo. La combustión es una reacción química en la cual algunas sustancias se combinan con el oxígeno del aire, dando lugar a la formación de óxidos. Las sustancias que arden al reaccionar con el oxígeno se llaman combustibles. Una característica de esta reacción es la producción de energía en forma de luz y calor. La reacción de combustión puede llevarse a cabo directamente con el oxígeno, llamado comburente, o bien con una mezcla de sustancias que lo contengan. De entre estas mezclas, el aire atmosférico es la más usual. Claro, la flama se extingue porque se agota el comburente. Lo curioso es que no todos los materiales producen flama cuando reaccionan con el oxígeno. La madera, el papel, el cabello y la hoja sí arden cuando reaccionan con el oxígeno, mientras que los metales y la sal no producen flama. Las sustancias formadas principalmente por carbono e hidrógeno se queman al reaccionar con el oxígeno. Las que no contienen dichos elementos, en general, no arden. Los metales se oxidan en presencia de oxígeno, pero en la mayoría de los casos, esta reacción no produce flama. Por lo tanto, no toda oxidación es una combustión. De acuerdo, los metales no arden en presencia de oxígeno. Pero entonces, si la madera, el papel o el carbón son combustibles, ¿por qué no arden si están en contacto con el oxígeno del aire todo el tiempo? La combustión es una reacción de oxidación que solo se produce a determinadas temperaturas. A diferencia de lo que sucede en la oxidación de los metales, la combustión es una reacción que además de un combustible y oxígeno requiere de energía. Por ejemplo, una fuga de gas puede permanecer un tiempo considerable sin que se produzca reacción alguna, pues es necesario un iniciador como el contacto con una llama o chispa accidental para que se inicie la combustión.
Por lo general, se requiere un aporte continuo de calor hasta que el material alcance cierta temperatura llamada temperatura de ignición. Una vez iniciada la combustión, la reacción se mantiene debido a que el calor generado se transmite a otras partes del mismo combustible. ¿Qué productos se generarán a partir del proceso de combustión? Podemos ver aquí que el humo consta de partículas sólidas suspendidas en gases, algunas de las cuales se quedaron en la cara interna de la tapa. En ciertas partes de la olla hay también pequeñas gotitas de agua. El papel, por su parte, se transformó en cenizas. Fíjense cómo estas cenizas manchan mis dedos como el carbón. Esto significa que algunas sustancias del papel deben contener al elemento carbono. ¿Esto sucede en todos los casos de combustión? Veamos la siguiente cápsula. Las reacciones de combustión siempre generan óxidos y vapor de agua. Además, liberan energía radiante en forma de luz y calor. Por ejemplo, cuando el gas metano arde, se producen dióxido de carbono, agua y energía radiante. ¿Cómo podemos saber que se generan productos en una reacción si no lo podemos ver? En las siguientes experiencias observaremos una forma de detectar estos productos. Necesitamos un matraz con tapón, una probeta de 100 mililitros, un vaso de precipitados, un embudo, 20 mililitros de ácido clorhídrico, 30 gramos de granalla de zinc, un encendedor. Ponemos la granalla de zinc en el matraz. Al añadir con cuidado el ácido clorhídrico sucede una reacción química. Uno de los productos es hidrógeno gaseoso y el otro es cloruro de zinc que permanece en disolución. Quememos el hidrógeno que sale por el tubo de vidrio. El hidrógeno es un gas inflamable. Ha ocurrido otra reacción química. Esta vez se trata de una combustión, que sucede cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno del aire. Al hacerlo, se forma agua que podemos captar con el vaso de precipitados. Hagamos otro experimento. Necesitamos un vaso de precipitados de 250 mililitros, un vaso de precipitados de 2.5 litros, 5 palillos largos, una rejilla de asbesto, 0.1 gramos de dióxido de manganeso en polvo, 30 mililitros de peróxido de hidrógeno o agua oxigenada y un encendedor. El dióxido de manganeso es el catalizador de esta reacción. Al agregarlo al agua oxigenada se obtiene un gas que aviva la combustión. Este gas es el oxígeno que se forma de la descomposición del agua oxigenada. El otro producto es agua. El oxígeno desprendido de la reacción anterior aviva la flama de los palillos. Como se trata de una combustión, se produce agua, que atrapamos en las paredes del vaso grande. ¿Se imaginaban que el hidrógeno es tan inflamable y que al liberar tanta energía se obtiene agua? Al realizar estos experimentos se requiere de más precauciones que otros. Ahora conocemos que en algunas combustiones no se forma dióxido de carbono, puesto que el combustible no contiene carbono. El papel está formado por celulosa, que es un compuesto que contiene carbono. ¿Por qué no se transforma todo en dióxido de carbono?
Al quemar combustibles que contienen carbono e hidrógeno, la combustión puede ser completa o incompleta. La combustión completa sucede cuando existe suficiente oxígeno para que todo el carbono del combustible se transforme en dióxido de carbono. El otro producto es agua. Una flama azul es característica de estas combustiones. Una combustión es incompleta cuando parte del combustible no reacciona en su totalidad porque el oxígeno no es suficiente. Se reconoce por una flama amarillenta. En este tipo de combustiones, además de dióxido de carbono y agua, se obtienen como productos carbono y monóxido de carbono. Si inhalamos monóxido de carbono, este se une al hierro de la hemoglobina, una proteína que se encuentra en la sangre y se encarga de transportar el oxígeno a todo el organismo. Cuando esto sucede, disminuye la cantidad de oxígeno que llega a las células y se puede presentar asfixia. Por eso, no deben quemarse combustibles en recintos cerrados. Entonces, la combustión del papel es incompleta y por eso se obtienen cenizas. Las reacciones de oxidación que suceden entre compuestos formados por carbono e hidrógeno y las que ocurren con metales tienen varias semejanzas, pero también algunas diferencias. En ambas reacciones interviene el oxígeno, pero solo en las reacciones de combustión se libera calor. ¿Pero qué sucede con los productos de la combustión? Veámoslo. Sorpréndete. Los productos de las combustiones de muchas fábricas centrales termoeléctricas y de los vehículos automotores que usan combustibles derivados del petróleo producen un fenómeno llamado lluvia ácida. Durante la quema de combustibles, además de dióxido de carbono, se forman otros óxidos no metálicos. Este es el caso del dióxido de nitrógeno que se forma durante la combustión de la gasolina. El proceso ocurre dentro del motor, donde la gasolina que contiene nitrógeno se combina con el oxígeno. El producto que se genera es el dióxido de nitrógeno que se libera a la atmósfera. Este gas es producido por los vehículos con motores de gasolina o diésel. Cuando se queman otros combustibles como el carbón que contiene pequeñas cantidades de azufre, se produce dióxido de azufre. Este contaminante del aire se origina primordialmente en las centrales termoeléctricas, refinerías y fábricas. Cuando los óxidos de azufre y nitrógeno se incorporan al aire, reaccionan con el agua de lluvia y se producen sustancias ácidas. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. El dióxido de azufre genera ácido sulfúrico y el dióxido de nitrógeno forma ácido nítrico. Ambos ácidos son arrastrados por la lluvia y llegan a la superficie terrestre. La posibilidad de generar energía eléctrica a través de reacciones de combustión solucionó la demanda de este recurso, pero también produjo otros problemas como la contaminación ambiental. Así como tenemos la necesidad de aprovechar estas reacciones para nuestro beneficio debido a la energía que proporcionan, también es de gran importancia manejarlas con mucha responsabilidad para no sufrir quemaduras y, desde luego, dañar lo menos posible el ambiente. Nos vemos en el próximo programa.